Bueno, vamos a completar ahora el panorama que estábamos estudiando en la última sesión. Vamos a ir en nuestro sílabo a la página 44 y vamos a buscar ahora la evidencia bíblica para esta idea de que Dios creó a los seres humanos con un propósito especial. Los creó un poco menor que los ángeles, pero el propósito de Dios es que algún día sean ángeles, hijos de Dios, en el sentido como los ángeles son hijos de Dios. Estamos en la parte de arriba de nuestro sílabo, la página 44. ¿A dónde está la evidencia bíblica? Que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Y que si pasaba la prueba sería igual a los ángeles. ¿A dónde se halla la evidencia de que Dios estableció la procreación con este fin especial? Bueno, ahora vamos a buscar un pasaje que lo expresa claramente. En cierta ocasión Jesús conversaba con un grupo de saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían que la muerte era el fin. Ya. Escuchemos un poco la conversación. Se encuentra en Lucas 20 y el versículo 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús, este es el caso hipotético. ¿Recuerdan de los 7 matrimonios? El caso hipotético que le presentan a Jesús. Hubo 7 matrimonios de quién va a ser el esposo o la esposa. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. ¿Qué significa este siglo? Los de este mundo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Es decir, el matrimonio es ¿para cuándo? Para este siglo. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál es aquel siglo? El reino venidero, exactamente. Aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué no va a haber matrimonios allá? Porque el propósito del matrimonio se habrá cumplido. ¿Cuál es el propósito? Reemplazar el número de los ángeles que cayeron del cielo. Si se cumple ya el propósito, no es necesaria la procreación. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Pero fíjense que dice, porque no pueden ya más morir. Y ahora escuchen esto. Pues son ¿qué? Igual a los ángeles. Y no solo igual a los ángeles. Fíjense el nombre que se les da. Iguales a los ángeles son hijos de Dios. Interesante, son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. Ahora, ¿qué conclusiones podemos alcanzar? Hay 4. Número 1, el matrimonio es algo que Dios estableció para este siglo con un propósito especial. Número 2, no habrá matrimonios en el siglo venidero, pues el propósito del matrimonio se habrá cumplido. Número 3, en el mundo venidero los redimidos serán igual a los ángeles. Y número 4, así como los ángeles, a los redimidos se les llamará hijos de Dios en un sentido diferente y especial. Ahora, la hermana White sabía esto. Fíjense esta cita tan significativa del Espíritu de Profecía que voy a leer ahora. Se encuentra en la Maranata, el Señor viene, página 367. La hermana White es explícita. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Pero las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos de la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamiento, serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Si no lo entendieron antes, ahí está, contante y sonante.
La Biblia y el espíritu de profecía lo dicen claramente. ¿Está claro lo que estudiamos? Ahora, vamos a nuestro próximo material, que es en su sílabo el estudio número 4. Se encuentra en la página 47 y debo repetir otra vez para los que van a ver esta presentación que el sílabo lo pueden conseguir en Secrets Unsealed. Sería muy útil no solo conseguir los DVDs con el material, sino conseguir el sílabo para que puedan estudiar material adicional que no alcanzamos a cubrir aquí. Ahora, vamos a repasar la presentación anterior. En la creación, las estrellas del alba y los hijos de Dios alabaron y se regocijaron. Son el mismo grupo, ¿verdad? Las estrellas del alba, los hijos de Dios se regocijaron. Job 1 y 2 describe dos reuniones celestiales a donde se reunieron los hijos de Dios, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Número 3, hay vida en otros planetas y cada planeta tiene un embajador o un representante. Número 4, Dios tiene un concilio celestial a donde se toman decisiones en cuanto a la administración del universo. Número 5, la hermana White se refiere a estos embajadores como ¿quiénes? Como los ángeles más elevados y se dirige a ellos como ángeles ¿qué? Fuertes. Último punto, Satanás estaba presente en esas reuniones porque había usurpado la posición y el territorio de Adán como rey y representante de la tierra. Ahora, ¿cuál fue el plan de Dios para la raza humana? Dios creó una clase nueva y distinta, con un propósito especial. Esa clase de seres tenía la capacidad de procrear. Después de pasar la prueba, serían iguales a los ángeles. Llenarían las vacantes que dejaron Satanás y sus ángeles cuando fueron expulsados del cielo. Ahora vamos a identificar un poquito más claramente el asunto de los ancianos. Vamos a hablar ahora del representante original del planeta Tierra. En este caso es Adán. Dios creó a Adán. Adán es una criatura, ese es un punto importante. Dice en Génesis 1 y el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a la imagen conforme a nuestra y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Adán fue creado por Dios, fue una criatura. Pero cuando Adán fue creado hijo de Dios. Fíjense lo que dice en Lucas 3:38, tiene uno la genealogía y llega al final de la genealogía y dice que Adán era, ¿qué cosa? Hijo de Dios. La hermana White confirma esto en Patriarcas y Profetas, página 45. Todos estos detalles deben recordarlos. Adán fue creado. Adán era hijo de Dios. Dice la sierva del Señor, me gusta la forma como pone esto, la genealogía de nuestro linaje, como nos ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos y cuadrúpedos, sino al gran creador. El polvo, él era ¿qué? Él era el hijo. Adán fue colocado como representante de Dios para gobernar sobre los órdenes de seres inferiores. Fíjense qué interesante, fue el representante de la tierra y el ¿qué? Y el gobernante de la tierra, según dice, como hijo de Dios. Yo pregunto, ¿los otros hijos de Dios son gobernantes de planetas? Sí, ya lo vimos. Ahora, ¿cuál es la conclusión? El hijo de Dios en el planeta fue originalmente Adán. Pero Adán era hijo de Dios en un sentido único, especial y diferente que nosotros. ¿Están de acuerdo con eso?
¿Que él fue hijo de Dios en forma distinta? Definitivamente. Él era hijo de Dios por creación. Nosotros somos hijos de Dios por procreación. Por así decirlo, nosotros somos hijos del Hijo de Dios. Somos nietos y bisnietos y tataranietos. Pero Adán estaba en una categoría especial, creado por Dios. Era el Hijo de Dios en un sentido especial y distinto que nosotros. Es decir, Adán fue creado. Adán era hijo de Dios por ser representante y gobernante del planeta. Y Adán fue coronado en la creación. Noten lo que dice el Salmo 8 y empezando en el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, está hablando aquí de Adán, y lo coronaste. ¿Qué pasó con Adán? ¿Dios lo qué? Lo coronó de gloria y honra, y luego dice cuál es su territorio. Un rey gobierna. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, es decir, para gobernar. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Adán fue colocado como rey, fue coronado rey, y su territorio sobre el cual debía gobernar y el territorio que debía representar era el planeta Tierra. Elena White confirma este concepto. En la Review and Herald, la revista adventista, febrero 24, 1874, dice la sierva del Señor, Adán fue coronado rey en el Edén. Fíjense, fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viva que Dios había creado. El Señor bendijo a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Dios colocó a Adán como el ¿qué? Legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. ¿Quién era el soberano del planeta? Adán. ¿Dios lo coronó? ¿Le puso a Dios? Sí, dice que le puso una corona. Así que primero fue creado, segundo, el Hijo de Dios en un sentido especial como representante del planeta. En tercer lugar, fue coronado. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo estaba vestido Adán? Y Eva también. Génesis 2:25 explica que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban pues estaban cubiertos de mantos gloriosos de luz como los que atavían a los ángeles. Es decir, no tenían vestiduras artificiales, pero sus mantos blancos eran mantos de luz. Estaban cubiertos con mantos blancos. Y les voy a adelantar para dónde vamos con esto. Vamos a encontrar que los 24 ancianos están vestidos con vestiduras blancas, tienen coronas en sus cabezas, se les llama hijos de Dios y son criaturas. Interesante. Todo lo que se dice de los ancianos se dice de Adán, porque como Adán es antes de los mundos que nunca pecaron. A eso vamos. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White en Patriarcas y Profetas, página 26. La inmaculada pareja no llevaba vestidos especiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea ¿a quiénes? A los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. ¿Saben ustedes cuál es el manto que cubre a Dios? La Biblia dice que los mantos de Dios son blancos, pero no son de gabardina, ni de lino, ni de seda, ni de algodón. Los mantos son luz. Noten el Salmo 104 y el versículo 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y fíjense que en Daniel 7:9 dice que Dios, el Padre, el anciano de días, estaba vestido de una vestimenta blanca, radiante de luz. Ahora, otro detalle en cuanto a Adán, estamos en la página 50, la parte superior de la página.
Adán era el padre y representante de la tierra. En Patriarcas y Profetas, página 29, dice la sierva del Señor, el sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. ¿Quién representaba el planeta Tierra? Adán, no Adán y Eva, Adán. Vamos a leer la nota que viene debajo de esto. Aun cuando Eva pecó antes que Adán, Dios tuvo por responsable a Adán, no a Eva. Jesús vino a redimir lo que perdió Adán. Y por lo tanto Jesús es el segundo Adán, no la segunda Eva. Esto tiene mucho que decir en cuanto a la ordenación de la mujer. Vital. Así como los hijos de Dios eran representantes de los mundos, Adán como hijo de Dios era el representante de la tierra. ¿Ahora les quedaron claros los detalles? Adán era una criatura, el hijo de Dios, coronado, mantos blancos de luz y el padre y representante. Ahora vamos a examinar el testimonio en cuanto a los ancianos. Los seres de Apocalipsis 4. Apocalipsis menciona varios seres, como hemos visto. El que estaba sentado en el trono, ¿quién era? Dios el Padre. Los 7 espíritus que estaban delante del trono, ¿representaba qué cosa? El espíritu estaba presente allí y en el capítulo 5 es enviado a la tierra. Los 4 seres vivientes representan ¿qué? Serafines y también querubines. Hemos visto que los 24 ancianos son ¿quiénes? Los representantes de los mundos que nunca pecaron. ¿Quiénes faltaban en el capítulo 4? Las huestes angelicales faltaban y el cordero que había sido inmolado también faltaba. Ahora escuchen. Es importante recalcar que los 24 ancianos ya se encontraban alrededor del trono en Apocalipsis 4 antes que llegara Cristo. No puede ser los que resucitaron con Cristo si estaban allí antes que Cristo llegara con los que resucitaron. Esto significa que los 24 ancianos no pueden ser los que resucitaron con Cristo. Ahora, en Apocalipsis 5 aparecen los 2 que no estaban presentes en el capítulo 4, un grupo y una persona. En Apocalipsis 5 aparece el Señor Jesucristo como el Cordero inmolado y aparece la multitud angélica, millones de ángeles. Ahora aparece en el capítulo 5, porque ya Cristo ha ascendido y ha entrado ahí al lugar donde se va a tener la celebración de bienvenida, porque Él ha regresado de la tierra victorioso. La página 51, arriba, como ya hemos visto, Elena White en el Conflicto de los Siglos afirmó que los hijos de Dios eran ángeles. ¿Recuerdan que leímos esa cita? En un momento la vamos a leer de nuevo. Esto armoniza perfectamente con otras citas a donde ella dice que los ancianos son ángeles poderosos y elevados, a quienes Dios les ha delegado la responsabilidad de representar a los mundos no caídos en el concilio celestial. Y en el Conflicto de los Siglos, página 510, la hermana White dice, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, en el libro de Job dice que fueron los hijos de Dios los que se presentaron. La hermana White interpreta a los hijos de Dios como ¿qué? Como ángeles. ¿Ángeles comunes y corrientes? No, dice ella, ángeles poderosos. Los ángeles más exaltados, the most exalted angels, es como ella lo expresa. Los más altos no son querubines ni serafines. No son parte de la hueste angélica común. Son los ángeles más altos, los comandantes de todas las huestes angélicas, como lo expresa el Espíritu de Profecía. En Apocalipsis 5, a la mitad de la página, las huestes angélicas se distinguen de los 24 ancianos. Es decir, los 24 ancianos no son parte de los millones de la hueste angélica común. Fíjense lo que dice 5, 11 y 12. Y miré de muchos ángeles alrededor del trono, ahí está sentado el Padre, los seres vivientes y los ancianos.
Yo pregunto, ¿los ancianos son parte de la hueste angélica? No. ¿Son parte de los 4 seres vivientes? No. Constituyen otro grupo distinto. Ahora vamos a examinar las características de los 24 ancianos. Apocalipsis 4:4 tiene las características. Dice, alrededor del trono había 24 tronos. Así que hay tronos, ¿correcto? ¿Quiénes se sientan en tronos? Reyes, gobernantes. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos ¿de qué? De ropas blancas. ¿Y qué tienen? Coronas de oro en sus cabezas. Qué interesante. Se sientan en tronos, están vestidos de ropas blancas, tienen coronas y el contexto indica de que fueron creados. Vamos a anotar las características al pie de la página. Los ancianos son seres creados porque ellos cantan el himno Tú nos creaste. Son creados. En segundo lugar, se sientan en tronos, lo cual significa que gobiernan en alguna parte. ¿Estamos? Tienen coronas sobre sus cabezas. Otra indicación de que son reyes o gobernantes de alguna esfera. Se dice que la palabra corona aquí, Stefano, se refiere siempre a la corona de un vencedor. Tienen que ser humanos, pero yo les voy a demostrar que eso no es así. Y están vestidos con mantos, ¿qué? Mantos blancos de luz. Pero debemos tener mucho cuidado en decir muchos que, mire, como Apocalipsis dice que los redimidos están vestidos con vestiduras. Y como dice que los redimidos van a reinar sobre la tierra, entonces en realidad los 24 ancianos son seres humanos. Hay que tener mucho cuidado con tomar conclusiones apresuradas. Vamos a anotar las características de los ángeles. ¿Los ángeles son seres creados? Sí. Noten Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En la Review and Herald, abril 5, 1906, la hermana White explica, antes que los hombres o los ángeles fueran, ¿qué? Creados. El verbo estaba con Dios y era Dios. Así que los ángeles cuadran con la característica, son creados, como fue creado Adán. ¿Cómo no? ¿Los ángeles llevan coronas? Sí, pues dice, mire, como ellos tienen coronas, ellos tienen que haber ganado la victoria sobre el pecado. Y como vestiduras blancas, pues tienen que ser los redimidos que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que dice que están vestidos de vestiduras blancas. Pero vamos a encontrar, mis queridos hermanos y amigos, que los 24 ancianos, que los ángeles tienen coronas. Y los ángeles son vestidos de blanco. Y a los ángeles se les llama hijos de Dios. Y los ángeles son creados. Así que nada más porque tienen vestiduras blancas y tienen coronas sobre la cabeza, no significa que los 24 ancianos tienen que ser seres humanos. ¿Me están entendiendo? Ahora vamos a ver si los ángeles tienen coronas. Algunos eruditos, este es el pie de la página 52, algunos eruditos han subrayado que las coronas que tienen los ancianos son coronas de vencedores y no coronas de reyes. Afirman que la palabra Stefanos, que es la palabra que se usa allí, se refiere siempre a la corona de un vencedor, mientras que diadema, que es la que se usa en Apocalipsis 19, Jesús tiene muchas diademas en su cabeza, se refiere a la corona de un rey. Y como a los ancianos se le usa Stefanos, la corona del vencedor, y no diadema, la corona de un rey, entonces tienen que ser seres humanos, no pueden ser ángeles, porque los ángeles no han vencido el pecado. Según estos eruditos, los ancianos, por llevar Stefanoi, ese es el plural, por llevar coronas, tienen que haber vencido el pecado y por lo tanto tienen que ser seres humanos. Pero este argumento sería cierto solo si la palabra Stefanos
se refiriera siempre a la corona de un vencedor. Ahí está el problema. Generalizar y decir, Estéfanos es la corona siempre de un vencedor. No es así. Hay excepciones. Aunque es cierto que la palabra Estéfanos generalmente se refiere a la corona de un vencedor, no siempre es así. Les voy a dar ahora 2 ejemplos. Mateo 27, 29. Hablando de Jesús, dice, pusieron sobre su cabeza un Estéfanos, una corona. ¿Era la corona del vencedor? No. Dice, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Estéfanos se usa también para hablar de un rey? Sí, señor. Apocalipsis 14, 14, otro ejemplo donde se usa Estéfanos para la corona de un rey y no de un vencedor. Dice allí, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es decir, que aunque Estéfanos generalmente se refiere a la corona de un vencedor, no siempre se refiere a la corona de un vencedor. Se usa no solo en la Biblia, sino en fuentes extrabíblicas para describir la corona de un rey. En la Septuaginta, la traducción griega del Testamento, se usa para describir, por ejemplo, a David, el rey de Israel. Así que el problema es generalizar y decir, como están vestidos los 24 ancianos de vestiduras blancas y la gran muchedumbre de vencedores también, y como los 24 ancianos tienen coronas y los vencedores también tienen sus coronas, entonces los 24 ancianos tienen que ser humanos. Pero cuando nos damos cuenta que los ángeles tienen las mismas características que tienen los seres humanos que han vencido, nos damos cuenta que no siempre. Ahora, la hermana White afirma que los 24 ancianos tienen coronas, que los ángeles tienen coronas. Voy a leerles ahora una serie de citas de la hermana White donde ella dice que los ángeles llevan coronas. Dice en Primero de Escritos, página 148, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, la hermana White dice, las nuevas de la caída del hombre se difundieron por el cielo, toda arpa cayó, los ángeles entristecidos se quitaron las coronas de la cabeza. No son coronas de vencedores, porque los ángeles no tienen que vencer el pecado. Cuando Jesús sufrió en el Getsemaní, Primeros Escritos 167, dice, no había gozo en el cielo. Los ángeles se despojaron de sus coronas y las arrojaron con sus arpas y contemplaban a Jesús con profundísimo interés y en silencio. Cuando a Jesús se le enjuició, según Primeros Escritos, página 169, al salir del cielo, los ángeles se despojaron tristemente de sus resplandecientes coronas. No podían ceñírselas mientras su caudillo estuviese sufriendo y hubiese de llevar uno de espinas. Cuando Jesús llegó al cielo en su ascensión, dice, entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso caudillo e inclinóse ante él con profundísima adoración, arrojando las brillantes coronas a sus pies. En Primeros Escritos 2.79 y 2.80, cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo, la hermana White dice, toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En la segunda venida de Jesús, dice, una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le escoltaban en su camino. Así que yo pregunto, ¿los ángeles también llevan coronas? ¿Los ancianos podrían ser ángeles? ¿Son criaturas? ¿Tienen coronas? Sí. Ahora, ¿cómo están vestidos los ángeles? Nada más porque la gran vestido de vestiduras blancas significa que todos los que llevan vestiduras blancas son seres humanos. No. Porque los ángeles también están vestidos de vestiduras blancas. Noten lo que dice en Mateo 28 y el versículo 3, hablando del ángel que vino al sepulcro, dice, su rostro era como un relámpago y su manto blanco como la nieve. ¿Cómo están vestidos los ángeles? Con mantos blancos.
En el libro Espíritu de Profecía, tomo 3, páginas 200 y 201. Yo traduje esto porque estos libros, hasta donde yo sepa, no están en español. Dice, mientras María estaba parada llorando, esto es en el huerto del Getsemaní, se agachó nuevamente para mirar dentro del sepulcro. Y he aquí había 2 ángeles vestidos ¿con qué? Con mantos blancos. En Hechos 1 y el versículo 10, los 2 ángeles que anuncian que este mismo Jesús que se va a ir al cielo, va a regresar, como lo vieron irse al cielo, dice claramente que estaban vestidos de blanco. Y en Patriarcas y Profetas, página 45, la hermana White dice, la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea ¿a quiénes? A los ángeles. ¿Están entendiendo el punto que estoy tratando de recalcar aquí? El problema es generalizar y decir, la gran muchedumbre está vestida con mantos blancos, tienen coronas, son criaturas. Por lo tanto, entonces aquí donde mencionan los 24 ancianos, ellos tienen que ser seres humanos. No, porque lo que se dice de los seres humanos, se dice también ¿de qué? De los ángeles. Ahora, vamos al pie de la página y vamos a ver cómo identifica a los 24 ancianos. Claramente, esto lo hemos leído antes, pero ahora voy a leer toda la cita completa para que puedan captar el cuadro completo. Esto está hablando de la ascensión de Jesús. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los atrios celestiales. Mientras ascendía, aquí está, la imagen aquí es de un héroe de guerra que ha conquistado y está regresando con los rehenes que le ha sustraído al enemigo. Dice, mientras ascendía y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guarda responden, ¿quién es este Rey de Gloria? Fíjense, dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová, el fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla, porque viene del campo de batalla y viene con las heridas, pero viene vivo. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Se están acercando. Vuelve a oírse otra vez. ¿Quién es este Rey de Gloria? Que los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra. Ahora sabemos por qué los ángeles no estaban en el capítulo 4. La muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Y ahora escuchen esto. Allí está el trono. ¿Eso está en Apocalipsis 4? ¿El trono? Ahí está el trono. El arco iris de la promesa. Fíjense que he colocado los versículos ahí en corchetes, para que vean que se está refiriendo a Apocalipsis 4. Ahí están los querubines y los serafines. ¿Quiénes serían esos? Los 4 seres vivientes. Luego viene el otro grupo, los comandantes de las huestes angélicas. Los comandantes serían los más altos ángeles, ¿sí o no? ¿Serían los ángeles más elevados, los que comandan a los ángeles? Claro que sí. Dice, los comandantes de las huestes angélicas, también se le llama ¿qué cosa? Los hijos de Dios. ¿Y qué función tienen? Los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado. Fíjense, esos son los 24 ancianos, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida a la ciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Ustedes pueden imaginarse la escena. Están cantando, pero a toda voz, millones de ángeles. Nos hubieran roto los tímpanos a nosotros si hubiéramos estado ahí.
con este cuerpo afectado por 6,000 años de pecado. Pero ahora noten, va a cambiar la escena. Pero con un ademán, Él los detiene. Shh. Cállense. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Ahí está Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo. ¿Se acuerdan que dice que vino a donde estaba el Padre sentado en el trono? Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. ¿Cómo se está presentando Jesús? Como el Cordero inmolado. Claramente esto es Apocalipsis 4 y 5. Presenta los trofeos de su triunfo. ¿Son diferentes los trofeos de su triunfo que los comandantes de los mundos? Lógicamente. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre. Aquí está Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 7. Viene, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado, se dirigió al Padre. Fíjese, ¿a quién estaba hablando cuando dijo consumado eso? A su Padre. ¿Qué quiso decir con eso? El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención, porque había vivido su vida perfecta y había muerto por el pecado. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. ¿Y qué es lo que va a revelar? Que ellos tienen derecho de estar con Jesús. Lo que contiene, ¿qué? El pergamino, exactamente. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos. Fíjense que los representantes de los mundos no son parte de la hueste angélica común y corriente. Así que dice, delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ahora se va a romper el silencio. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5:12. Claramente ya está comentando sobre Apocalipsis 4 y 5. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5 y el versículo 13. Pero hay una diferencia. Mientras que Apocalipsis lo presenta simbólicamente, define lo que representan los símbolos. Porque Apocalipsis dice 4 seres vivientes, la hermana White dice querubines y serafines. Apocalipsis dice hay uno sobre el trono, nunca lo identifica en Apocalipsis 4 y 5, la hermana White dice el Padre. Apocalipsis habla de 24 ancianos, la hermana White dice los representantes de los mundos que nunca pecaron. Apocalipsis dice un cordero como inmolado, la hermana White dice que Cristo muestra las heridas en su cuerpo. La hermana White está interpretando Apocalipsis 4 y 5.
Y está explicando lo que significa y cuándo está ocurriendo y qué es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Vamos bien? Ahora, había uno ausente en esa gran celebración. Una notable ausencia. ¿Quién estaba ausente? Satanás. En Apocalipsis 4 y 5 no está Satanás. Bueno, pues si fueron los representantes de los mundos, debía haber ido ¿quién? Satanás. Bueno, no fue en primer lugar porque hubiera sido tortura para él. Y Dios no practica la tortura. Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue lanzado fuera, ya no representaba este mundo. Note lo que dice Juan 12, 31 al 30. ¿No es maravilloso compaginar toda la evidencia bíblica? Algo espectacular. 12, 31 al 33, estos pocos días después de la muerte de Cristo, la última semana antes de su muerte, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, en inglés es la palabra, una mejor traducción sería el gobernante. Ahora el príncipe o gobernante de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Echado fuera como representante del planeta, será echado fuera. ¿Y qué fue lo que lo echó fuera? Sigue diciendo, y yo, si fuera levantado de la tierra, atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, más adelante, el apóstol Juan escribió cómo fue la reacción en el cielo en este momento. En Apocalipsis 12 y el versículo 10, dice que los seres celestiales entonaron un himno. Juan 12 sencillamente dice que el acusador de los hermanos fue echado fuera. Pero en Apocalipsis 12:10 se dice cómo cantaron los que estaban en el cielo. Básicamente estaban diciendo, gracias al Señor que el fastidioso ya no viene para acá. Ya no viene a acusar mal y a decir mentiras. Oh, gracias a Dios nos deshicimos de ese canzón. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que la tierra ahora tiene un nuevo representante. Vamos a ver si ese nuevo representante tiene las mismas características del primer representante. Porque si es el segundo Adán, debe tener las mismas características del primero. Quiero que notemos en primer lugar que Jesús es el segundo Adán. Lo dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán glorificados, vivificados. 1 Corintios 15, 45 dice así, también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y luego dice en Romanos 5 y el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así que encontramos que segundo Adán, así que Jesús debe tener las mismas características que tenía el primer Adán, como ser humano. Yo pregunto, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Ustedes encuentran ahí un subtítulo en inglés, pues esto todo lo tuve que traducir del inglés. El preparar un sílabo como este toma no horas, toma semanas, meses de traducción, porque esto todo lo tenía en inglés. Y me toca sentarme en la computadora y me toca traducir y buscar todas las citas del Espíritu de Profecía en los libros de la hermana White. Ese es el dolor de cabeza más grande, porque el CD-ROM que existe en español solamente está todo de corrido así con el número de página insertado en el texto y uno tiene que estar buscando dónde está la página. Así que perdonen que puse ese subtítulo en inglés, se me olvidó cambiarlo. Lucas 1:35. Cuando Jesús se encarnó
llegó a ser hijo de Dios en un nuevo sentido. Aunque era hijo de Dios antes de su encarnación, llegó a ser hijo de Dios en un sentido diferente. Como Adán era hijo de Dios en un sentido diferente, vimos al principio. Dios le preparó un cuerpo, según Hebreos 10:5, y como hombre era descendiente ¿de quién? De Adán. Dice en Lucas 1:35, cuando Jesús fue anunciado, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre que se le dio a Jesús cuando iba a nacer? Hijo de Dios. Era hijo de Dios en un sentido, pero ahora iba a ser hijo de Dios en un sentido diferente, porque iba a ser como Adán, el hijo de Dios, el representante de la raza humana. Y ustedes dicen, ¿dónde está la evidencia? En el Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 265 y 266, dice, en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título Hijo de Dios. Porque era el segundo, ¿qué? Adán. Dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así que Jesús llegó a ser ¿qué? El Hijo de Dios en un sentido nuevo y especial. Así que hemos visto aquí que Jesús es el segundo Adán. Hemos visto que se le llama Hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿como ser humano fue creado un cuerpo para él? No como Dios, humano. ¿Entró a este mundo, nació como un ser humano? Claro que sí. Ahora, yo pregunto, ¿Jesús cuando venció fue coronado como rey? Vamos a leer Hebreos 4:16. De esto después de la ascensión de Jesús, de su victoria. Acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Se sienta Cristo en un trono? Oh sí, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y fíjense lo que dice la sierva del Señor. En el Conflicto de los Siglos, página 395, dice ella, el reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Ahora, específicamente, ¿sobre cuál reino gobierna Jesús como rey? Si es rey, tiene corona. Yo pregunto, ¿Adán tenía corona? ¿De dónde era rey? Aquí. ¿De dónde era el representante? De aquí. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo, su cuerpo fue creado por Dios? ¿Dios le hizo un cuerpo? ¿Cómo no? ¿Hijo de Dios? ¿Es el segundo Adán? Claro. ¿Y es un rey? ¿Se sienta en un trono? ¿Tiene una corona? Las mismas características que tenía Adán, porque él está tomando el lugar de Adán. Dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 31 y la página 32. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió a los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y ¿qué? Y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo.
Todas las características de Adán las tiene Jesús. Yo pregunto, ¿cómo está vestido Jesús? ¿Cómo estaba vestido cuando se fue al cielo? Con mantos blancos. Lean Apocalipsis 1. Y los primeros versículos dice que sus mantos eran blancos como la luz. Jesús es lo mismo que Adán, porque es el segundo Adán. Ahora, ¿es Jesús el padre y representante de la raza humana ahora? Recuperando el puesto. ¿Cómo no? Voy a pasar por alto lo que encontramos al pie de la página 59, porque quiero terminar esto antes que termine el tiempo. Y en la página 60 quiero leer algunas citas donde claramente se dice que Jesús ahora es el padre y representante de la raza caída, como lo fue Adán originalmente. En el manuscrito 126 de 1901, la sierva del Señor dice, como representante de la raza caída, Cristo transitó por el mismo camino a donde Adán tropezó y cayó. Por su vida perfecta, de perfecta obediencia a la ley de Dios, Cristo redimió al hombre del castigo que vino como consecuencia de la caída de Adán. En la revista The Gospel Herald, el Heraldo Evangélico, marzo 1, 1901, de Dios, Cristo debía sufrir en nuestro favor y colocarse ¿a dónde? A la cabeza de la humanidad, ¿como qué? Como representante de la raza caída, como lo fue Adán al principio. La revista Señales de los Tiempos, Signs of the Times, enero 16, 1896, dice, Jesús se humilló a sí mismo, revistiendo su divinidad con la humanidad, a fin de que pudiera ocupar su lugar como ¿qué? Como cabeza y representante de la raza humana. La raza humana tiene un nuevo Adán, ¿verdad? Tiene un nuevo representante con las mismas características del primer Adán. Ahora, el último punto que quiero tratar es este. ¿Será que algún día Adán será reinstaurado y coronado de nuevo para ocupar la posición que Cristo rescató? Absolutamente. Vamos a nuestra última cita, Conflicto de los siglos 705 y 706. Tremenda cita esta. Adán va a ser reinstalado. Jesús ha reconquistado la posición y el territorio para que algún día se lo pueda devolver al que originalmente era el padre y representante de la raza. Fíjense esta cita espectacular. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Esto yo no me lo pierdo por nada en el mundo. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Y al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha cerrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada tacha en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias dejaba de ser él mismo la causa del pecado. Ahora imagínense, tuvo que vivir 930 años con la gente sacándole en cara, si no fuera por ti no estaríamos en esta situación. Terrible. Durante toda su vida, los habitantes de la tierra le echaron la culpa a Adán. Sigue diciendo, con paciencia y humildad, soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido. Y murió
en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre. Y ahora escuchen, aquí viene la parte más emocionante. Y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es reinstaurado en su primer dominio. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo será eso? ¿Sabe que nosotros a veces nos apegamos a este mundo y decimos, wow, yo tengo una casa bien buena y tengo mi carro último modelo y tengo en el banco y tengo muchos juguetes, tengo un Apple computer y tengo esto y aquello y decimos, wow, ahora sí soy alguien importante. Pero déjeme decirle, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Y que pierda la oportunidad de presenciar algo como esto. Va a ser espectacular. No va a ser una película de Hollywood. Va a ser algo real, de la vida real. Ver ese momento cuando los Adanes se encuentran. Han pasado desde ese tiempo más de 5,000 años. Y ahora se encuentran los dos Adanes. Y como dice la hermana White, el primer Adán no llega y dice, bueno, Señor, devuélveme mi puesto. No, se lanza a los pies de Jesús y dice, digno es el Cordero, yo soy indigno. Pero Jesús, con su amor, levanta a Adán y le dice, yo reparé lo que tú dañaste. Y ahora, Adán, te voy a devolver el trono que tú perdiste. Te voy a devolver el territorio que tú perdiste. Y nuevamente tú vas a ser el padre y el representante de la raza humana. Jesús recuperó y redimió lo que perdió Adán. Mis hermanos y hermanas, qué cuadro tan espectacular el que nos presenta la Sagrada Escritura. No permitamos que nada ni nadie en este mundo que nosotros estemos allí. No nos enfoquemos en las cosas de aquí, que son pasajeras. Cosas que finalmente mientras más tengamos, más va a tener el Señor para consumir. Es decir, Dios va a tener más leña para consumir. Invirtamos lo que tenemos en la causa de Dios. Al Señor, para que nosotros podamos estar allí en ese gran día cuando se encuentren los dos Adanes.